Kagaya nació en el clan Ubuyashiki. Como varón nacido en la familia, fue maldecido al sufrir una enfermedad que afligió lentamente todo su cuerpo, debido a la relación de sangre de Muzan Kibutsuji con el clan. Su padre, el anterior jefe de familia, era un hombre sensible que se suicidó a los 19 años porque no podía soportar la idea de que sus tropas resultaran heridas o murieran. Kagaya tenía 4 años cuando esto sucedió. Los hijos que tuvo fueron todos varones y Kagaya asumió el papel de Oyakata. A los 13 años conoció a su esposa Amanae. Un sacerdote la eligió específicamente para que se casara con Kagaya y se encargara de sus necesidades médicas, pero él solo aceptó el matrimonio con la condición de que ella lo cuidara por voluntad propia. Cuando Kagaya tenía 14 años, se enteró de un monje ciego que fue encarcelado por la muerte de 8 niños bajo su cuidado. Al comprender su inocencia, que las muertes fueron resultado de un ataque demoníaco, intervino y evitó su ejecución. Este hombre, Guillomei, se convertiría más tarde en un cazador de demonios y se convertiría en uno de los confidentes más leales a Kagaya y en el Hashira de piedra. Algún tiempo después, Kagaya conoció a un shinobi convertido en cazador de demonios llamado Tenge Uzui. Tenge había dejado atrás su pasado, no dispuesto a convertirse en un asesino despiadado como su padre y hermano. Kagaya elogió a Tenge por su decisión, citando la gran dificultad que el joven debió haber soportado por dejar todo atrás y aceptar una nueva dirección en la vida. Conmovido por sus palabras, Tenge expresó su gratitud y se volvió intensamente leal a Kagaya, convirtiéndose más tarde en el Hashira del sonido. Algún tiempo antes o después, Kagaya conoció a un chico tranquilo con un severo síndrome del impostor llamado Giyu Tomioka, y una joven que se convirtió en cazadora de demonios después de ser salvada por Guillomei llamada Kanae Kocho. Respectivamente, estos se convertirían en Hashira. Durante su primera reunión como miembro, el Hashira del viento, Sanemi, insultó duramente a Kagaya por enviar a los cazadores de demonios bajo su mando a morir con una sonrisa indiferente, lo que enfureció a Guillomei y a Tenge y preocupó a Kanae. A pesar de su despreocupación, Kagaya permitió que el Hashira siguiera diciendo lo que pensaba, cuando Sanemi lo acusó por ser un líder débil ante los cazadores de demonios. Kagaya se disculpó, sorprendiendo al joven enfurecido. Explicó que, debido a su condición, ni siquiera puede blandir una espada 10 veces sin que su presión arterial se vuelva peligrosa, y que si quisiera hacerse más fuerte lo haría, pero no puede. Se disculpó con Sanemi por obligarlo a hacer algo difícil y el Hashira, enfurecido, se calmó con su voz y expresión amable. Kagaya le diría a Sanemi que si creía que los cazadores de demonios eran sus peones, él también lo era, ya que su reemplazo ya estaba decidido. Además, le explicó que no estaba por encima de nadie. Los cazadores de demonios simplemente lo trataban con respeto, pero él no tenía por qué hacerlo. Se disculpó por haberlo convocado poco después de la muerte de su compañero Masachika. Incrédulo al oír su nombre, Kanae le dijo a Sanemi que Kagaya recordaba los nombres de todos los cazadores de demonios bajo su mando. Sanemi también se ha vuelto extremadamente leal a Kagaya. Algún tiempo después, Kanae fue asesinada por la segunda luna superior, Doma, y su hermana menor, Shinobu Kocho, se convirtió en el nuevo pilar de los insectos. Más tarde, Ubuyashiki convocó a los Hashira para una reunión, pero el deprimido Hashira del fuego, Shinjuro Rengoku, se negó a asistir y su hijo mayor Rengoku vino en su lugar. Después de preguntar por su bienestar, Kagaya le pidió a los Hashira que se apoyen mutuamente en las misiones en respuesta a la disminución de sus números. Después de que Sanemi cuestionara groseramente la presencia de Rengoku, Kagaya lo regaña y afirma que invitó a Rengoku para que pudiera explicar la condición de Shinjuro. Más tarde, Sanemi ataca a Rengoku después de que este explica su objetivo de convertirse en el Hashira de fuego, pero después de que expresa su negativa
a devolver el golpe, Kagaya calma a Sanemi dirigiéndose a él y le presenta a Rengoku la oportunidad de enfrentarse a un miembro de los 12 Kizuki. Tras la preocupación de Shinobu por un Hachira que deba luchar contra un miembro de los 12 Kizuki, Uyachiki explica que lo necesita para defender el territorio ocupado por el Hachira desaparecido y que el demonio se encontraba en el antiguo territorio de Shinjuro. Tras el regreso victorioso de Rengoku a casa, Kagaya lo elogia y le ofrece el puesto de Hachira de la llama, el cual aceptó. Uyachiki conoció a la alumna de Rengoku, una joven cazadora de demonios condenada al exilio por su fuerza anormal y sus peculiaridades. Compadeciéndose de ella, el líder de los cazadores de demonios le dejó que su fuerza era un preciado don de los dioses y que cualquiera que hablara mal de ella simplemente sentía envidia. La joven Mitsuri se sintió profundamente conmovida por las palabras de Kagaya, llorando e inclinándose ante él en señal de alivio y agradecimiento. Más tarde se convertiría en el Hachira del amor del cuerpo de cazadores de demonios. Durante su carrera como cazador de demonios, Muichiro Tokito recibió la visita de Uyachiki y Amanae durante su recuperación. Al ver al niño confundido y gravemente herido, Kagaya le ofreció un consejo, diciéndole que la supervivencia es lo primero y que, una vez que sobreviva, los recuerdos perdidos volverán. Más tarde le pidió que no fuera tan rígido en su percepción del mundo, diciéndole que si lograba encontrar su verdadero yo, podría volverse imparable. Muichiro se convertiría más tarde en el Hachira de la niebla de Kagaya. Antes, después o entre el encuentro de Muichiro y Mitsuri, Uyachiki también conoció a Obanai, un cazador de demonios con cicatrices y un profundo trauma emocional y psicológico, derivado de su crianza. Obanai se convirtió en el Hachira de la serpiente y aunque era antipático y grosero, se volvió tan leal a Uyachiki como los demás pilares. Después de un tiempo en el presente de la mansión de Uyachiki, cuando empezó el entrenamiento de los pilares, la maldición de su enfermedad lentamente continuó deteriorándose en todo su cuerpo debido al hecho que pronto moriría como resultado de su enfermedad, continuando desarrollándose aún más. Su salud empeoraba visiblemente, mucho más claramente cada día. Confiando en su esposa Amanae para atender su condición debilitada, prestándole ayuda cubriendo su rostro y brazos con venda con la esperanza de intentar ralentizar los efectos de la maldición de Uyachiki. También había ido a la reunión de los pilares en lugar de Uyachiki para informarle a los pilares restantes de un demonio que ha conquistado el sol. También tomó las órdenes de Kagaya de escribir una carta a Tanjiro, quien aún se estaba recuperando en la mansión mariposa, de los eventos que sucedieron en la aldea de los herreros de espada. La carta de Kagaya a Tanjiro, enviada por su propio Katsugai, reveló que Kagaya estaba atrapado en un estado vulnerable y se avergonzaba de admitir ante cualquiera de los otros pilares su condición debilitado, hasta el punto en el que ya no podía moverse para enfrentar a Giyu él mismo, y solicitó urgentemente a Tanjiro que lo alentara a participar en el entrenamiento de los pilares, visitando su mansión para convencerlo de unirse en el entrenamiento de los pilares, preparándose para tomar las medidas apropiadas antes de la batalla final contra Muzan Kibutsuji. Fuera de los muros de la finca Uyachiki por la noche, Kagaya presiente que las puertas de entrada se abren para un infiltrado que se acerca lentamente en su deteriorado estado. Amanae le toma la mano y permaneció allí para consolarlo. Observando con determinación el repentino sonido de paso, Kagaya giró la cabeza hacia el puente del jardín, a pesar de tener los ojos vendados y la piel en descomposición, y oyó los pasos de la misteriosa figura acercándose con fuerza. La niebla transparente empezó a disiparse de la siniestra sombra. Cuando se detuvo en seco en la entrada trasera de la finca, reveló que el visitante que lo enfrentaba era nada menos que el mismísimo Muzan Kibutsuji. De pie con confianza frente a Uyachiki, tras recibirlo en su morada,
Muzan entonces observa la apariencia actual de Kagaya, fea y espantosa. Es aquí donde Kagaya le revela a Muzan su conexión con su familia y cómo él es la causa de su linaje maldito. Cuando Muzan lo rechaza y confía en su éxito al encontrar a Nezuko y volverse inmortal, Kagaya le asegura su inevitable fracaso. Para él lo único inmortal son los sentimientos de la humanidad, y en particular el dolor de Muzan ha causado a los humanos a lo largo de su vida. El demonio se cansa de las largas charlas de Ubuyachiki y se prepara para matarlo. Con una sonrisa, Kagaya observa a Muzan mientras la mansión explota, sacrificándose a sí mismo, a Amanae, a Inaki y a Nichika para aturdirlo a Muzan antes de la llegada de los pilares. La posición de Kagaya como Oyakata fue reemplazada por su hijo Jiraiya, quien se quedó en la mansión mariposa para ayudar y rastrear a los cazadores de demonios mientras estaban atrapados dentro del castillo infinito. Inmediatamente después de su muerte, quienes los conocieron lo lloraron profundamente. Sanemi, inconsciente de su sacrificio voluntario, lamentó con tristeza no poder proteger a Kagaya y dirigió su ira hacia la matanza de demonios dentro del castillo infinito. Muichiro, a quien Guillaume le contó el plan de Kagaya, maldijo a Muzan por haberle quitado su segunda figura paterna y juró matarlo con Guillaume, compartiendo el sentimiento. Kanata, pensando en sus padres y hermanas fallecidos, rompió a llorar, pero Jiraiya le aconsejó que se calmara. Cuando Nezuko presenció el peligro de su hermano, huyó donde la estaban protegiendo. Jiraiya entró en pánico, pero el espíritu de su padre le dijo que dejara a Nezuko en paz, lo que hizo que el chico detuviera cualquier intento de perseguirla. Tras la batalla final, antes de decirle esto, muchachos, si están escuchando esta historia, aquí viene spoiler, así que bueno, estén pendientes. Tras la batalla final, que resultó en la victoria definitiva de los cazadores de demonios, tal como predijo Kagaya, Jiraiya disolvió el cuerpo de cazadores de demonios y Giyu le dijo que su padre estaría orgulloso de él. Y bueno, mientras esto sería toda la historia de Kagaya Ubuyachiki. Se me hace una historia bastante buena y bastante tranquila, la verdad. Y bueno, al final creo yo que fue un poquito de spoiler en la victoria de los cazadores, pero bueno, creo que es algo lógico. Y bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima historia. Chao.